Ahora esta mañana quiero que nosotros veamos los motivos por los cuales debemos de realizar el evangelismo. ¿Por qué debemos evangelizar? En primer lugar, lo que debe de motivarnos a nosotros para compartir el evangelio es la condición de las personas en el mundo. Es la condición y el destino de los que están perdidos. Eso debe de impulsarnos a nosotros a poder realizar la labor del evangelismo. Ahora, ¿cuál es la condición del hombre pecador? La condición del hombre pecador la encontramos ahí en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? ¿Algunos? ¿Un poco? No, dice todos. ¿Y todos significa en griego? Todos. Todos significa todos. Entonces, dice la Biblia que todos los humanos, toda la raza humana, cada ser vivo ha pecado, cada humano, cada descendiente de Adán. O sea que desde Adán hasta la fecha, todas las personas en el planeta Tierra son pecadores, han pecado. Y por ser pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esta palabra destituido en un español más simple sería separados. Separados de Dios. Estamos alejados de Dios. Como destituir es quitar un privilegio. Ustedes han visto, ¿verdad?, que el presidente nombra ministros. ¿Sí? Cuando él nombra un ministro, le confiere un poder, le confiere un privilegio, un ministerio. ¿Sí? En este caso es realizar, póngale que sea el Ministerio de Educación. Él tiene el Ministerio de Educación. Pero mientras él es parte del ministerio, parte del gabinete de gobierno, este ministro tiene acceso al presidente, tiene acceso a reunirse con el presidente. Pero cuando a ese ministro se le destituye, se le quita su cargo, su privilegio, ¿tiene más acceso al presidente? No. Entonces, esa palabra destituir es que se nos quitó algo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con la capacidad de tener acceso a Dios. Adán tenía acceso inmediato a Dios. Estaba rodeado de la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que Dios paseaba en el jardín con Adán y Eva. Pero cuando él se peca, esa relación se rompe. Es destituido, es separado, se le quita ese privilegio. ¿Por qué? Porque hay una barrera de separación. Isaías 59:2 nos dice que en vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escuchar. Entonces quiere decir que nuestros pecados han hecho una separación entre Dios y nosotros. Y es similar a esto. Por un lado tenemos al hombre pecador, que está muerto espiritualmente, está sucio espiritualmente. Por el otro lado tenemos a Dios. ¿Y cuál es la cualidad que se exalta 3 veces de Dios? ¿Cuál es ese atributo que se exalta 3 veces en la Biblia? Su santidad. La Biblia dice que Él es santo, santo, santo. Él es 3 veces santo. Él quiere decir que Él es limpio, limpio espiritualmente, limpio moralmente. No hay pecado en Él. Entonces, nuestro pecado es la barrera de separación entre Dios y nosotros. El hombre sin Cristo está separado de Dios. El hombre sin Cristo está
muerto espiritualmente y sucio espiritualmente y no tiene acceso a Dios. ¿Qué sucedió después del pecado de Adán y Eva? Dice que los echó ¿de dónde? Del jardín. Con eso está diciéndole Dios al hombre: debes alejarte de mí, ya no tienes acceso a mí. Y desde entonces el hombre está separado de Dios. La necesidad de que las personas conozcan a Cristo es porque ellos están separados de Dios. ¿Por qué? Porque Romanos 3:23 nos ha dicho que todos pecaron. Todos han pecado, todas las personas han pecado. Y estamos separados de Dios. ¿Y cuál es el destino del pecado? Acompáñenme a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Eso dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Pero, ¿se referirá a una muerte física? No. Porque todos morimos. Y que me castiguen con algo que ya sé que va a pasar, ya no es un castigo. Entonces, la paga del pecado, el precio que debemos de pagar por el pecado es la muerte. Lo remonto a Génesis. ¿Cuál fue la advertencia de Dios a Adán con respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal? Que no debían de comer de ese árbol. Y el día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente morirás. Después de comer el fruto, ¿Adán y Eva murieron? No. Físicamente no. Pero sí hubo una muerte que sucedió inmediatamente. Y es algo espiritual. Ellos murieron espiritualmente. Desde el momento que ellos comen del fruto, ellos mueren, no físicamente, pero sí espiritualmente. Ahora, cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, no se refiere a una muerte física y no se refiere a la muerte espiritual, porque todos estamos muertos espiritualmente. Todos los pecadores están muertos espiritualmente. Pero sí se refiere a otro tipo de muerte. Vea Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ok, presta atención. La muerte segunda. Dice que la muerte segunda, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿dónde? Al lago de fuego. Al lago de fuego. Ok. Si esa es la muerte segunda, ¿cuál sería la muerte primera? La muerte física. Esa es la muerte primera. Cuando Romanos 6:23 dice que somos muertos, la paga del pecado es la muerte,
no se refiere explícitamente a la muerte espiritual, porque el hombre ya está muerto espiritualmente. Cuando se refiere a la muerte, se refiere a la muerte segunda. Y la muerte segunda dice que es que el que no se ha inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué significa esto? Significa que aquellas personas que no están inscritos en el libro, dice, van a ser lanzados al lago de fuego. El lago de fuego es el infierno, el lugar de condenación, donde van a estar separados de Dios por la eternidad. Esa es la muerte segunda. Es una separación por completo de Dios por toda la eternidad, donde ya no hay oportunidad de arrepentimiento, donde ya no hay oportunidad de conversión y de salvación. Es una eternidad separado de Dios, separado de su gloria, separado de su santidad, separado de el perdón. Ya no hay más oportunidad. A eso se le llama la muerte segunda. ¿Y quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? Los creyentes, los que hemos creído en el Señor Jesús. Nuestro nombre está escrito en el libro. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Señor Jesús. Entonces, el destino del hombre pecador sin arrepentirse es la condenación inmediata a un lugar de tormento, al lago de fuego. El destino del hombre sin Cristo es ese, porque si la persona muere sin creer en la obra redentora de Jesús, su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Y al no estar su nombre inscrito en el libro de la vida, ¿qué va a pasar en el día del juicio? Dice el versículo 15 que va a ser lanzado ¿dónde? Al lago de fuego. Un lugar donde ya no hay más escapatoria, ya no hay forma de salir. Por eso se llama la muerte segunda, porque ahí muere por toda la eternidad. Y no hay manera de poder remediar eso. Separado totalmente de la gloria de Dios por toda la eternidad. Ese es el destino de cada persona allá afuera sin Cristo. ¿Corremos nosotros como creyentes hacia ese destino? Gracias a Dios ya no. ¿Por qué? Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado. ¿Ha creído usted en Cristo? Ya no es condenado. Ya no hay más culpa por pecado. Ya no hay una pena que pagar. Ya no hay castigo. Ya no. La paga del pecado es muerte. Ya no aplica para nosotros. Porque hemos creído. Ya no hay condenación. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree en qué? En Cristo, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, las personas sin Cristo ya están condenadas. Ya se sabe cuál es el destino de ellos. Pero mientras están en vida, ¿podemos hacer que ese destino cambie para ellos? Sí. Amén. Podemos cambiar su destino. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. De compartirle la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, la obra que Él hizo en la cruz, pagando nuestros pecados.
Pero una vez que esa persona haya muerto, lo siento por ello, pero ya no hay manera de poder ayudar. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos ayudar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros vecinos? Cambiándoles el rumbo por medio del Evangelio. Es como que si yo fuera por una carretera donde se ha caído el puente, y yo me percaté que el puente se ha caído. ¿Puedo hacer algo para que las personas no vayan a caer por ese precipicio? ¿Qué puedo hacer? Avisarles, advertirles, hacerles señal, llamarles la atención. ¿Para qué? Para que no sigan por ese camino, porque si siguen por ese camino van a caer, porque ya no está el puente. Es similar espiritualmente. El Señor nos ha permitido a nosotros darnos cuenta por medio del Evangelio que el camino que íbamos transitando, su fin es el muerte. Pero nosotros que nos hemos dado cuenta y sabemos que el fin de ese camino es la muerte, podemos pararnos en la carretera y hacerle señas y decirles: ya no continúes ahí, no sigas por ese camino, porque vas a morir. Ese camino es de muerte, ese camino te lleva a la destrucción. Entonces nuestra labor debe de ser motivada por el destino de las personas sin Cristo. La labor de evangelizar, de compartir el Evangelio, debe de estar enfocada en el destino del hombre pecador. Que de una u otra manera el hombre pecador hace los esfuerzos religiosos y los esfuerzos que están a su alcance para poder querer ir al cielo. Usted puede preguntarle a cualquier persona: todos quieren salvarse, todos quieren ir al cielo, pero todos quieren hacerlo a su manera. ¿Y podemos ir al cielo a nuestra manera? No. ¿Podemos salvarnos de la condenación a nuestra manera? No. Dios dio el método, el medio por el cual podemos ser salvos, y es únicamente a través de su Hijo. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el camino, la forma está establecida, pero el hombre en su intento por salvarse inventa muchas cosas y hace muchas cosas para poder salvarse. Y eso es lo que pasa. Intentan romper esa barrera, intentan pasar esa barrera a través de ritos, a través de obedecer los mandamientos, a través de amar al prójimo, a través de asistir a la iglesia, y algunos a través del bautismo. Pero ninguno de esos métodos puede salvar al hombre. ¿Por qué? Porque no es el método que Dios ha dejado. Si queremos ser salvos por las obras y creemos que haciendo el bien a las demás personas podemos ser salvos, la Biblia nos dice en Isaías 64:6: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, todas nuestras obras como trapos de inmundicia. ¿Cómo ve Dios nuestras buenas obras, nuestros intentos de portarnos bien, de ayudar a los demás para ir al cielo? Como trapos de inmundicia. Tal vez para nosotros esa palabra trapos de inmundicia no significa mucho, pero para un judío en el tiempo
que fue dado texto significa mucho. La Biblia habla de una enfermedad llamada lepra. La Biblia describe la lepra como una enfermedad incurable, una enfermedad que no tiene solución. Y la Biblia siempre compara el pecado con la lepra, porque no tiene solución el pecado por nuestros medios. La lepra era una enfermedad que causaba llagas y que la piel se fuera corroyendo, cayendo. Y no solamente eso, esas heridas, esas laceraciones supuran sangre y pus. Y generalmente la pus, solo la pus, ¿qué es lo que hace? Pestilencia. Cuando habla de trapos de inmundicia, es que yo puedo tomar este paño blanco o puedo tomar una gasa. ¿Qué conocen las gasas? Blancas. Y puedo cubrir la herida. Puedo cubrir, pero en este caso ellos usaban, póngale que hubieran usado un trapo de seda. Seda a lo mejor, blanca, una seda blanca. Y creemos que por cubrir la herida con seda se va a calmar, se va a limpiar y se va a curar. ¿Podría cubrir la lepra? Momentáneamente, sí. Pero ¿qué va a pasar después? La seda, la tela delicada, se va a comenzar a corromper, a contaminar con la pestilencia del cuerpo leproso. Va a llenarse de sangre y de pus, y eso se convierte en un trapo de inmundicia, un trapo inmundo, contaminado. Dice la Biblia entonces que todo el intento del hombre de hacer buenas obras o de hacer justicia para Dios son de esa manera, trapos inmundos que no ayudan ni resuelven el problema del pecado. Las obras no pueden salvar a nadie. Obedecer los 10 mandamientos puede salvar. No puede salvar. Santiago 2, versículos 10 y 11 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de Dios. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometas adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Nadie puede salvarse por guardar los mandamientos, porque con uno que infringamos nos hacemos culpables de Dios. Y yo podría comenzar a hacer la lista. Yo no he matado a nadie, yo nunca he robado, yo no deseo la mujer de mi hermano, yo respeto a mis papás, yo trato de siempre honrar a Dios, y comienzo a marcar, ¿verdad?, con un chequecito todos los mandamientos que sí cumplen. Pero de esos 10 no he cumplido 9. Pero miento. Tal vez por librarme del castigo o por salir bien librado de cualquier circunstancia, yo he mentido. Pero yo no he matado, yo no he robado. Pero ¿qué dice la Biblia? Con uno me infrinja, me hago acreedor de qué? De todos los otros 9. Entonces se convierte en un ciclo que nunca vamos a cumplir, nunca vamos a llenar. Los mandamientos no pueden salvar a nadie.
¿Amar al prójimo podría salvar a alguien? ¿Realmente podemos amar sin Cristo? No sé, le pregunto yo. ¿Podemos amar de todo corazón a alguien sin Cristo? Hipócritamente, del diente para afuera, sí amamos a todo el mundo. Todas las personas se aman. Pero la Biblia dice que si no tenemos el amor de Dios, realmente no tenemos el amor. No hay amor en nosotros. Primera de Juan 4, 7 y 8 dice que amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces la única manera en que podemos realmente amar es cuando tenemos el amor de Dios sobre nosotros, y entonces podemos amar a los demás. La única manera en que puedo tener una buena relación con las demás personas es cuando mi relación con Dios está bien. Y la única forma en la que nuestra relación con Dios está bien es cuando hemos creído en Él. Pero sin Cristo, sin Dios, no podemos amar a las demás personas. Y si alguien me dijera, pero yo soy bueno, yo soy una persona que no le hago mal a nadie, siempre hago bien, soy una persona que no tengo ningún vicio, yo me considero una persona buena. ¿La Biblia dice que puede Dios encontrar algo bueno en el mundo? Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aun uno. No hay nadie bueno. Nadie puede ser ya visto como bueno delante de Dios, porque Dios ha dado su ley y todos quebrantamos su ley. ¿Asistir a la iglesia puede salvar a las personas? Muchas iglesias están llenas de personas que no son salvas, porque no han puesto su confianza en Cristo. Espero que no sea el caso acá, y si es el caso, pues yo te invito a que puedas creer en Cristo. Pero ir a la iglesia no salva a nadie. ¿Por qué? Porque la iglesia murió por nosotros, el pastor murió por nosotros, el papa murió por nosotros. No, nadie murió por nosotros. El único que murió por nosotros es Cristo. Y le pregunto, ¿el bautismo puede salvar a alguien? ¿El bautismo es para salvación? No. ¿Qué es el bautismo? Un paso de obediencia. Es un paso de obediencia. ¿Ok? ¿Por qué decimos que es un paso de obediencia? Ya lo vamos a ver. Es un paso de obediencia, el bautismo. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de la muerte. Entonces, la única manera en la que la barrera de separación entre el hombre y Dios puede ser quebrada, puede ser rota, es Cristo. Es la única manera en la que el hombre puede tener acceso a Dios, porque Él nos ha reconciliado con Dios. Romanos 5:1. Dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanzas de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz. Ya no hay una enemistad entre Dios y el hombre, porque por medio de Cristo ahora tenemos paz. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho justos. ¿Por nuestros propios medios? No. Es impuesta a nosotros la justicia de Cristo.
Porque Dios ya no nos ve a nosotros pecadores, sino que ahora que hemos creído en su Hijo, nos ve a través de su Hijo, y la justicia de su Hijo es implantada en nosotros. Y es entonces ahora que Dios nos ve justos. No por nuestra justicia, no porque lo merezcamos, no porque somos buenos, porque nos ve a través de su Hijo. Y entonces ahora sí tenemos acceso a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Romanos 1:18 nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Contra toda impiedad. ¿Qué es lo que se revela desde el cielo? La ira de Dios. La ira de Dios. Dios tiene que derramar su ira sobre el pecado. Dios tiene que castigar el pecado. Y vemos al hombre en su inmundicia, y Dios tiene que castigar. Dios tiene que derramar su ira. Pero ¿sabe? La Biblia dice en 2 de Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, a Jesús, Él es el único que no conoció pecado, que nunca pecó. Por nosotros, Dios el Padre lo hizo pecado. ¿Por quiénes? Por usted y por mí y por todo el mundo, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Entonces ahora nuestro pecado es puesto en Cristo. Jesús llevó el pecado del mundo en su cuerpo sobre la cruz. Él vino a pagar el precio por nosotros. Cristo murió en nuestro lugar, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, dice Isaías 53:5, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Eso es lo que sucedió. La ira de Dios ya no cayó sobre nosotros, sino que cayó sobre quién? Sobre su Hijo. La ira que Dios debía con la cual debía de tratarnos a nosotros, esa ira Dios la derramó sobre su Hijo. Dios castigó a su Hijo, a su propio Hijo Jesús, para que usted y yo pudiéramos ser salvos. La muerte de Cristo, hermanos, pagó todos nuestros pecados y sacrificó la ira del sacrificio. Él complació a Dios en su ira y la justicia de Dios. Juan 19:30, cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La frase consumado es era una expresión romana que era utilizada en los tiempos de Jesús para poder saldar y cancelar una deuda. Cuando una deuda estaba pagada en su totalidad, se decía consumado es. La deuda está saldada. Y la deuda de nuestros pecados quedó satisfecha, quedó pagada, quedó saldada por el sacrificio de Cristo. Jesús satisfizo todos nuestros pecados, o el precio de todos nuestros pecados, y quedaron totalmente pagados. Ese es el registro de todos nuestros pecados. Cada uno de nosotros sería una lista como esta, donde estaba cada pecado que hemos cometido, y con su muerte Jesús lo canceló. Colosenses 2, versículo 13 al 14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados perdonó Cristo con nosotros? Todos. Todos los pecados. Todos los pecados. No dejó fuera ninguno. Yo estaba compartiendo, creo que esta semana, con unos hermanos a los cuales estoy discipulando. Les mandé una imagen de una predicadora que desde iba mal, diciendo que Cristo no pagó por completo nuestros pecados, sino nos ha dado una salvación completa.
que nos ha dado una salvación en la cual Cristo ha puesto una parte y que nosotros tenemos que hacer la otra parte. ¿Será bíblico eso? No, porque la Biblia nos dice que Él pagó todos nuestros pecados. Y si dice que Él pagó todos nuestros pecados, yo debo de creer que todos es todos. No dejo ninguno fuera. Y aparte de eso dice el versículo 14, que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Entonces significa que la lista de los pecados que había contra nosotros fue clavada en la cruz. Y todos los pecados fueron cancelados, todos los pecados fueron pagados. Y esa acta de decretos de pecados en mi contra, Él la anuló, la saldó, quedó eliminada, ya no existe. Entonces yo no puedo creer en una salvación a medias, porque cuando Cristo nos salvó por completo. Él nos ha dado redención por su Hijo, porque no depende de nosotros la salvación, depende de quién, de Dios, a través de su Hijo. No es por mis buenas obras. Efesios 2:8-9 dice que por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces la salvación no depende de mis buenas obras, depende de una sola cosa, de la gracia de Dios. De modo que debe de haber un sentido de urgencia para nosotros. Y esto no solo debe de ser asunto de instrucción, ya que hay un lugar terrible para los perdidos. Y aunque quienes niegan la realidad de la bíblica de un lugar de tormento, de un lago de fuego, realmente la Biblia habla mucho acerca de este tema. Ya vimos un pasaje que nos habla de eso. Hay una doctrina acerca del infierno, y es esencial porque nos muestra la justicia y la santidad de Dios. El infierno, cuando Dios creó el infierno, lo que está manifestando es su justicia y su santidad. Si no existiera, si Dios no fuera santo, no hubiera habido necesidad de infierno, porque todos seríamos, no habría distinción entre Dios y nosotros, porque Dios no sería santo, ni tampoco habría necesidad del cielo, porque todos seríamos iguales. Pero Dios, o el que es santo, Él decretó un lugar de castigo, de tormento, para aquellos que no son como Él, santos. Y hay un lugar para aquellos que tenemos la justicia de Dios sobre nosotros por medio de su Hijo, que es el cielo. ¿Qué es lo que pasa con un alma que no cree en Jesús como su Señor y Salvador personal? Va al infierno, al lago de fuego. ¿Qué sucede con una persona que tomó su decisión de creer en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo? Lo espera la gloria, el cielo. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Está usted preparado ya? ¿Ya tiene su boleto? ¿Ya tiene su acceso al cielo? ¿Por qué? Hemos creído. Hemos creído. ¿Y en qué hemos creído, hermanos? De que es La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Eso nos ha dado el acceso, y un día vamos a estar ahí. Ahora, razones para evangelizar, porque Dios es santo. Debemos de, lo primero que debemos decir a las personas es que Dios es un Dios santo y que no puede haber pecado. Él es moralmente santo y justo, y esto requiere que todo pecado sea juzgado. Y todo pecado es ofensa de Dios. Pero también Dios va a castigar en su justicia. Él, como es justo y es santo, tiene que decretar juicio y castigo
contra el impío y lo va a hacer con ira. Todos somos objetos culpables entonces bajo su ira. Todos los pecadores son objetos culpables. Por cuanto todos tenemos una necesidad real de escapar del infierno. Todas las personas tienen esa necesidad real de ser rescatados del infierno. Número 2, por segundo motivo por el cual debemos nosotros de evangelizar. Porque el amor de Cristo debe de motivarnos. No solamente debe de motivarnos el destino del pecador, sino que también el amor de Cristo debe de motivarnos a hacerlo. Segunda de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo nos debe de motivar, nos debe obligar, porque eso es lo que significa constriñe, nos debe de doler, de elevarnos a que nosotros compartamos el Evangelio. La respuesta de un corazón agradecido, hermanos, ha de ser de compartir el Evangelio con aquellos que no le conocen. Es proclamar públicamente y abiertamente o de uno en uno el Evangelio de salvación. Otra razón más es que es un ministerio que Dios nos ha dado que nosotros podamos llevar a cabo. Ese es un ministerio. Segunda de Corintios 5:18-20 dice, y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y vea, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, oigan bien, nos dio y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese debe de ser otra razón por la cual debemos hacerlo, porque Él nos ha dado ese ministerio. A los pastores y líderes, a todos los creyentes, Él nos dio y nos encargó a nosotros, los creyentes, la palabra de la reconciliación. Este ministerio consiste en el ministerio de la reconciliación. La palabra ministerio viene de una palabra griega que es la palabra diaconía, que significa servir. Entonces, cuando nosotros vamos a servir, ¿estamos sirviendo al hombre? No, ¿estamos sirviendo a quién? Al Señor Jesucristo. Estamos sirviendo al Señor Jesucristo. Y por último, es Dios mismo que nos ha dado ese mandato. Hemos visto ese pasaje en Mateo 28, donde se nos dice, por tanto, id y haced discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16:15 dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y si usted lee los demás pasajes, Lucas 24:46-49, Juan 20:21, Juan 1:8, todos tienen que ver con un mandato de parte de Dios. Todos estos pasajes hablan del mismo tema, y es la gran comisión, el mandato más grande que hemos podido recibir de parte de Dios. Y esta comisión fue dada a los apóstoles y transmitida a la iglesia de todos los tiempos. ¿En qué lugar fue dada? Bueno, fue dada en el monte. Dice en Mateo 28, el pasaje que hemos leído, nos habla de que estaba en el monte, pero en el versículo 16, Mateo 28:16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea,
al monte donde Jesús les había ordenado. Ellos se fueron a un monte, recibieron esa instrucción en un monte. Ahora, después que se produjera la ascensión del Señor a los cielos, según Juan 1:12, los discípulos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ese monte del Olivar es el mismo monte de los Olivos. En ese lugar Jesús dio sus instrucciones a los discípulos. ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, quienes recibieron esa misión eran los discípulos. Primera de Juan 15:6 dice que los discípulos, que estaba Jesucristo resucitado, y probablemente más de 500 personas, 500 testigos que habían visto resucitado a Jesús. Y por supuesto ahí estábamos usted y yo presentes en ese plan de Dios, porque lo tenemos escrito en la Biblia, nosotros lo hemos leído y hemos recibido ese mandato también. ¿Con qué autoridad tenemos esa misión? En Mateo 28:18 Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor la ha mandado y además Él ha recibido toda la autoridad. Él no tiene límite en el cielo ni en la tierra, y por tanto nosotros no tenemos la opción de decir voy o no voy. No es una opción, es un mandato, es una orden, es algo que debemos cumplir, que debemos obedecer. No nos está preguntando, ¿querés ir o no querés ir? No, no nos está preguntando, José Alberto, ¿vos querés ir y predicar el Evangelio? Está diciendo ir. Está dando un mandato a todos los creyentes, y lo dado con la autoridad que Él ha recibido de parte de Dios. ¿Cuál es el mandato de la misión? Hacer discípulos. Ese es el único verbo. Al leer el texto original en griego, usted lo va a encontrar que es el único verbo, hacer discípulos. Para nosotros aparece la palabra, por tanto, ir. Pero esa en el original no existe. El único verbo que existe en el original, la única instrucción que nosotros debemos de acatar es hacer discípulos. Y el escritor de de Mateo lo llevó a cabo, él siguió esa instrucción. ¿Cuál es la actividad? Bueno, esa actividad de hacer discípulos tiene que ver entonces con el verbo que aparece para nosotros en español, la palabra ir, que también puede ser ir. Esa palabra es ir y hacer discípulos. Esa es una labor humana maravillosa que responde al mandato de Jesús. Es lo que usted y yo debemos hacer, es hacer discípulos. Pero ¿qué más dice que debemos hacer? Ir y bautizar. El bautismo es un rito, es un cuadro visible por el cual mostramos una realidad espiritual, algo que pasa espiritualmente, pero que nosotros no lo vemos hasta que tomamos la decisión de bautizarnos, que es el hecho de que hemos sido justificados cuando cada creyente pone su fe en Cristo Jesús. ¿Qué significa el bautismo? Bueno, significa que somos crucificados con Él, que somos sepultados con Él y que somos resucitados con Él. Nos estamos identificando con Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Eso es lo que nos dice 1 Corintios 15, 3 al 4. En Cristo somos crucificados con Él cuando nos paramos frente acá, cuando la persona se para frente acá al bautisterio, la persona está siendo crucificada con Cristo, se está identificando con Cristo en su cruz, porque está considerándose muerto en su vieja
naturaleza, en su naturaleza pecaminosa. Y cuando la persona está dentro del agua, la persona está haciendo un cuadro de la muerte de Cristo. Cuando la persona va hacia el agua, es un cuadro de la muerte de Cristo. Cuando la persona queda cubierta totalmente por el agua, es un cuadro de la sepultura de Cristo y está identificándose con Cristo en su sepultura, porque Él fue sepultado. Y cuando la persona sale del bautisterio, emerge del agua, esa persona se está identificando con Cristo resucitado, con la resurrección de Cristo, que está identificándose que Él ha resucitado. ¿Resucitado a qué? A una nueva vida en Cristo. Soy una nueva criatura en Cristo. Eso dice 2 Corintios 5:17. Cristo vive ahora en mí y tengo nueva vida en Él. Eso es lo que representa el bautismo. Entonces, basado en esto, lo que he explicado y lo que la Biblia dice, porque no solamente es algo que he explicado, ahí están los pasajes que comprueban todo esto. La pregunto, ¿el bautismo es para salvación? No. El bautismo no es para salvación. El bautismo es para identificarnos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Es un cuadro visible de lo que sucedió. ¿Y qué hay de Marcos 16:16 que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado? Ahí me está diciendo que tengo que bautizarme para ser salvo también. No, porque está también hablando no a creyentes gentiles, está hablando a judíos. Ese evangelio es escrito a judíos. Y en el texto, en el tiempo de cuando Juan llamaba a las personas a bautizarse, las llamaba al arrepentimiento, al bautismo. En ese momento, el bautismo de Juan equivalía a como que la persona aceptara a Cristo, porque se estaba arrepintiendo. Pero Cristo no había muerto en ese momento, pero la persona al bautizarse estaba haciendo un acto de arrepentirse, estaba manifestando algo que él había hecho en su corazón. En el caso de ese pasaje de Marcos, dice Marcos 16:16. Pero ¿qué es lo que dice el primero? ¿Qué debe hacer? El que creyere y fuere bautizado. Creyere. ¿La persona es salva por qué? Porque si fuera por bautismo, dijera que se bautizara, pero tienen que aprender el orden en que se hacen las cosas también. Dice, el que creyere y fuere bautizado, es algo que sucede después de creer, está dando un orden, ¿sí? El que creyere y fuere bautizado después de creer es un orden, será salvo. Mas el que no creyere, oíste que dice también, y no dice, mas el que no se bautiza, dice, mas el que no creyere será condenado. No dice el que no se bautiza, por eso hay que entender el contexto del pasaje. Por eso, si me quedo solamente el que creyere y fuere bautizado será salvo, entonces podría decir, sí, el bautismo es para salvación. Pero cuando leo lo que sigue después, dice, mas el que no creyere será condenado. Entonces, está diciendo que somos salvos por creer, no por bautizarnos. Y tiene que ver un orden. Dice, el que creyere, y es una conexión, es una palabra de conexión, pero tiene que ver con un orden. Primero se hace una cosa y después se hace otra. ¿Sí? Espero que haya quedado claro el punto. Pero también se nos dice que debemos ir y enseñar.
enseñar a otros. Y esta es una labor especial y honrosa que cada uno de nosotros como creyente debe de hacer. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es transmitiendo lo que hemos aprendido con otros a través del discipulado. Ahora, el discipulado no es explícitamente una serie de lecciones, es un método nada más. El discipulado tiene que ver con transmitir vida. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido el discipulado bíblico? ¿O están en proceso de recibirlo? ¿Sí? ¿Quiénes nunca han recibido el discipulado bíblico? ¿Pueden levantar su mano? Nunca lo han recibido. Ok, yo le invito a aquellos que no han recibido el discipulado bíblico a que podamos hacerlo. Podemos platicar después del culto y ponernos de acuerdo, poder orientarle con quién puede ayudarle a poder llevar este estudio. El discipulado lo que hace es ayudarnos a crecer espiritualmente, a poder madurar espiritualmente. Para eso es el discipulado. Ahora, y la promesa final que tenemos y encontramos acá es: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos manda a llevar a cabo una labor, una tarea. ¿Nos deja solos? ¿Nos manda solos? No. Él dice: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que Jesús está con cada uno de nosotros todos los días. Y tenemos la presencia personal de nuestro Salvador cada día con nosotros y la ayuda del Espíritu Santo para que nunca estemos solos. Pero nunca estemos solos ¿en qué? En el proceso de llevar a cabo esta comisión, este mandato de compartir el Evangelio. Así que yo le animo a que usted pueda, en base a lo que hemos visto esta mañana, evaluar si realmente estamos llevando a cabo esta misión que nos ha sido encomendada. Y espero que las motivaciones que hemos visto nos impulsen y nos lleven a poder nosotros compartir el Evangelio. Hay una necesidad urgente, hermanos. Una necesidad para que las personas puedan conocer acerca del Salvador. Ahora, ¿qué espera Dios para poder venir? ¿Qué espera Cristo para poder regresar con nosotros? Que lo aceptemos en nuestro corazón. No, ¿qué espera Cristo para venir por su iglesia? Esperar hasta que el último sea salvo. Él está dando tiempo para que todos procedan al arrepentimiento. No sabemos hasta qué número de personas, pero la Biblia dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El corazón de Dios es que la mayor cantidad de personas puedan venir al arrepentimiento, a poder creer en su Hijo. Entonces, nuestra labor mientras eso sucede, mientras Él venga por nosotros, por su iglesia, es predicar el Evangelio, compartir el Evangelio, hablar con las personas del Evangelio. Así que yo le animo, hermanos, a que podamos llevarlo a cabo, podamos hacerlo. Vamos a orar. Amado Dios Padre, gracias. Todos los cristianos debemos de participar en la labor evangelística. Todos los creyentes debemos de formar parte de la labor de compartir el Evangelio, y no solamente algunos. El pasaje que nos explica esto es Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4, donde vemos esa persecución. Como dice que Saulo en el versículo 3 asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Dios nos llevó a que ellos comenzaran a trabajar. En el versículo 1 que no en ese momento dice Saulo cuando sentía su muerte, en aquel día dice hubo gran
persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Dónde estaban los discípulos? En Jerusalén. ¿Dónde estaban trabajando los convertidos? En Jerusalén. No estaban avanzando. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. El Señor, a través de esta persecución, los lleva a que ellos continúen compartiendo el Evangelio y siguiendo el plan que ya les había dicho. Para que ellos salieran de Jerusalén y empieza la persecución. Y es ahí donde entonces sí ellos comienzan a predicar el Evangelio en Judea y en Samaria, porque ellos iban siendo esparcidos. Y ve el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Eso es lo que ellos estaban haciendo, cumpliendo el plan de Dios ahora sí, ¿verdad? Ya no por las buenas, sino por las malas. Y el llamado a la reflexión para nosotros es a que nosotros evaluemos cómo está nuestra vida, cómo está nuestra iglesia, cómo estamos nosotros realizando la labor de compartir el Evangelio. Y si, gracias a Dios, por el momento no estamos sufriendo persecución, pero si no estamos llevando a cabo la labor para la cual Él nos ha llamado, no hay nada que pueda evitar que Dios permita que pueda haber una persecución o cualquier otro tipo de cosa que pueda hacer que nosotros salgamos de nuestro confort y salgamos de nuestra iglesia para poder salir y compartir. Y ahí sí, todos vamos a ir esparciendo el Evangelio y anunciando el Evangelio por todas partes. La palabra Evangelio viene de una palabra griega que es la palabra Evangelio, que significa buenas nuevas. Y eso es lo que nosotros debemos de compartir, las buenas nuevas. ¿Pero de qué? De salvación. Y estuvimos viendo cuál es el significado del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio que nosotros debemos de predicar? Vamos a ver si se recuerdan lo que vimos el domingo pasado. ¿Qué es el Evangelio? Reconocer que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Y resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? A la voluntad de Dios. A las Escrituras. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Eso es lo que es el Evangelio y eso es lo que debemos anunciar, eso es lo que debemos de compartir. Estas son las buenas nuevas, que Jesús, el Hijo de Dios, vino y murió por nosotros, pagó el precio de nuestros pecados. También estuvimos viendo que la palabra evangelizo es el verbo de la palabra evangelio, es un verbo que quiere decir anunciar o predicar. No existe la palabra evangelización o evangelismo como tal en la Biblia, pero sí aparece este verbo que es evangelizo, es predicar, es anunciar, es compartir. Y estuvimos viendo acerca de esto. Y vimos que cada creyente debe de predicar, debe de anunciar, no solamente los líderes de la iglesia, no solamente el pastor de la iglesia, es una labor de todos los creyentes, no es la labor de algunos. Ahora, la definición que vimos el domingo pasado acerca de este término evangelismo es predicar el evangelio de Jesucristo, que es acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Él, con el intento inmediato, es la parte principal de poder convertir al oyente, de poder traer a Cristo al oyente, llevarlo a que pueda poner su fe en el Señor Jesús, y con el propósito final de poder instruir a ese nuevo creyente y convertirlo por medio de la palabra de Dios y llevarlo a que pueda crecer y madurar espiritualmente. Entonces, eso es lo que hacemos al evangelizar, es persuadir, es tratar de convencer a los pecadores para que vengan a Cristo. ¿Por qué debemos evangelizar? En primer lugar,
Lo que debe de motivarnos a nosotros para compartir el Evangelio es la condición de las personas en el mundo. Es la condición y el destino de los que están perdidos. Eso debe de impulsarnos a nosotros a poder realizar la labor del evangelismo. Ahora, ¿cuál es la condición del hombre pecador? La condición del hombre pecador la encontramos ahí en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? ¿Algunos? ¿Un poco? No, dice todos. ¿Y todos significa en griego? Todos. Todo significa todos. Entonces, dice la Biblia que todos los humanos, toda la raza humana, cada ser vivo ha pecado, cada humano, cada descendiente de Adán. O sea que desde Adán hasta la fecha, todas las personas en el planeta Tierra son pecadores, han pecado. Y por ser pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esta palabra destituido, en un español más simple, sería separados. Separados de Dios. Estamos alejados de Dios. Como destituir es quitar un privilegio. Entonces, esa palabra destituir es que se nos quitó algo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con la capacidad de tener acceso a Dios. Adán tenía acceso inmediato a Dios. Estaba rodeado de la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que Dios paseaba en el jardín con Adán y Eva. Pero cuando él se peca, esa relación se rompe. Es destituido, es separado, se le quita ese privilegio. ¿Por qué? Porque hay una barrera de separación. Isaías 59:2 nos dice que vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escuchar. Entonces quiere decir que nuestros pecados han hecho una separación entre Dios y nosotros. Y es similar a esto. Por un lado tenemos al hombre pecador, que está muerto espiritualmente, está sucio espiritualmente. Por el otro lado tenemos a Dios. ¿Y cuál es la cualidad que se exalta 3 veces de Dios? ¿Cuál es ese atributo que se exalta 3 veces en la Biblia? Su santidad. La Biblia dice que Él es santo, santo, santo. Él es 3 veces santo. Él quiere decir que Él es limpio, limpio espiritualmente, limpio moralmente. No hay pecado en Él. Entonces, nuestro pecado es la barrera de separación entre Dios y nosotros. El hombre sin Cristo está separado de Dios. El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente y sucio espiritualmente y no tiene acceso a Dios. ¿Qué sucedió después del pecado de Adán y Eva? Dice que los echó ¿de dónde? Del jardín. Con eso está diciéndole Dios al hombre: debes de alejarte de mí, ya no tienes acceso a mí. Y desde entonces el hombre está separado de Dios.